es el Desayuno Estelar. Y damos la bienvenida, aquí estamos Carol, Elizabeth y este servidor de ustedes, Jesús Nova. Y damos la bienvenida oficial al programa y al Desayuno Estelar al honorable embajador de Cuba, Alexis Bandrich. Está con nosotros. Finalmente lo he dicho bien. Bienvenido, embajador. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto poder compartir con usted en esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos y por este espléndido desayuno, ¿no? Que es en serio, que se desayuna de verdad aquí. Sí, es un desayuno apetitoso. Pero bueno, sobre todo por las lindas compañías que tenemos. Muchísimas gracias. Honorable embajador de Cuba, quiero empezar haciéndole a usted una pregunta que podríamos decir que es recurrente, pero yo la voy a hacer vista desde otro punto de vista. Luego que Raúl Castro asume el gobierno en Cuba, sale del escenario político, entre comillas, Fidel Castro, se pensó en un momento que Cuba entraba en un proceso de apertura muchísimo más rápido que lo que ha hecho hasta este momento. Desde su punto de vista, ¿qué piensa usted que ha frenado el que Cuba se inserte definitivamente dentro del desarrollo social, económico y político, y que haya un nivel de apertura mayor en la isla? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que significar que no hay un rompimiento, ni un antes ni un después de Fidel o de Raúl. Hay una continuidad. Okay. Nosotros hace años que venimos tratando de perfeccionar nuestro sistema, pero realmente hemos confrontado con una hostilidad por parte fundamentalmente o exclusivamente del gobierno de los Estados Unidos por más de 50 años, que es el bloqueo económico. Y un contexto internacional que tampoco favorece el desarrollo de cualquier país, por los conocidos elevados precios de los alimentos, del petróleo, los fenómenos naturales que han afectado a nuestro país. En fin, en el año 2011, principios del 2011, se aprobó un nuevo esquema económico, un modelo que se mantiene dentro de los parámetros del socialismo y que lo que pretenden es modernizar, perfeccionar nuestro sistema económico. Ahora, eso ha enfrentado el arreciamiento de la política de bloqueo, sobre todo en el sector financiero, por parte de los Estados Unidos, que ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta aquí. Nosotros recientemente tuvimos el ejemplo del caso de Primar, una cosa que se rectificó, Así es. vale la pena decirlo, pero bueno, también algunos bancos extranjeros que están aquí en República Dominicana han suspendido los servicios a nuestro personal, a nuestra embajada, incluso a cubanos residentes aquí, como el Scotiabank, no le da servicio ni para cambiar dinero a cubanos que residen aquí. Claro, han recibido multas millonarias por parte de Estados Unidos. Y en esas condiciones es muy difícil desarrollarse, cuando no tienes crédito y cuando no tienes relaciones comerciales con una de las potencias económicas que está en crisis, pero sigue siendo principal del mundo, como es el caso de los Estados Unidos, 90 millas de nuestro país. Así es. Embajador, en cuanto al turismo, ese tema creo que es muy importante para las islas, porque las islas es un factor de economía y de todo. En Sudamérica yo escuchaba decir que ellos querían ir a la Cuba de Fidel. Me parecía muy gracioso ese término. Quiero ir a ver a la Cuba de Fidel. ¿Están los dominicanos yendo a Cuba a vacacionar y también en Sudamérica? ¿Ha crecido mucho esa visita? Ha crecido, este año se reportan incrementos en relación con el año anterior. Aspiramos a superar la cifra de los 3 millones de turistas sin turismo de Estados Unidos. Ok, de acá abajo. De los Estados Unidos. No van turistas a Cuba, lo hacen a través de terceros países, exponiéndose a multas irrisorias, pero aún así hay una capacidad de habitaciones y de opciones que no es solo turismo de sol y de playa, hay turismo cultural, hay turismo de eventos, hay turismo ecológico
Hay turismo de muchos tipos en Cuba. Y por supuesto de sol y de playa también, ¿no? Es una de las... Hay turismo de salud. Sí. Y la cifra ha ido aumentando. El mercado, los emisores de turistas hacia Cuba más o menos son los mismos que hacia República Dominicana. Canadá en primer lugar. Y bueno, hay mucho turismo de Europa. Realmente están viajando muchos dominicanos a Cuba. Ustedes son muy aceptados, asimilados en Cuba, son muy queridos. Yo he estado 6 veces en Cuba. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien. Me convierto ahora en entrevistador. Muy bien. Excelentemente bien, Me realmente. alegro. Él habla siempre bien de Cuba. Bueno, he sido tratado bien, esa es la verdad. Y debe decirlo, ¿no? Claro. Hablemos quizás del polo opuesto, de la política migratoria en Cuba. O sea, todos tenemos quizás la idea de que cuesta a un cubano salir de Cuba. Háblenos un poquito de esto y cuál es la realidad que están enfrentando los cubanos hoy día para poder salir de su tierra, poder visitar de manera libre. La realidad es que son las limitaciones de visa que le imponen otros países. Nosotros hicimos una reforma migratoria que flexibilizamos una serie y agilizamos una serie de trámites y permisos que hacían falta para salir de Cuba. Realmente durante ese proceso nos dimos cuenta de que había una cierta distorsión de la realidad. Es cierto que había quizás algunos requisitos o procedimientos que no lo había en otros países para salir de Cuba, pero salían más del 99,7% de las personas que solicitaban salir de Cuba y regresaban una gran cantidad de ellos, un gran por ciento de ellos. Ahora eso se liberó e inmediatamente el Departamento de Estado dio instrucciones en las distintas capitales donde ellos tienen ejércitos, porque realmente eso no son embajadas. Tener una embajada que cuesta $2 millones, $200 millones con 16 agencias y más de 600 empleados, uno no se explica, bueno, es un ejército prácticamente. Y dieron instrucciones de limitar el otorgamiento de visas a los cubanos. No obstante, se hace. Y los cubanos viajan, ahora no necesitan. Hay un pequeño sector protegido, que eso lo tienen todos los países, que son el caso de algunos científicos, altos militares, que son portadores de secretos, que bueno, no es que se le prohíba salir, es que tienen que pedir una aprobación especial para salir. Una autorización especial. Una autorización especial. Así es. Hablábamos de turismo, incremento, capacidad habitacional en Cuba. Y quiero preguntar lo siguiente, porque se convirtió en un problema en un momento determinado en Cuba, el tema de la prostitución. Se hacía, al igual que se hace en República Dominicana, porque no voy a esconder una cosa con la otra, pero en esta ocasión estamos hablando de Cuba, se hacía un turismo de prostitución en Cuba. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo se ha regulado esta situación? Si se ha regulado realmente, ¿cómo se ha manejado desde el gobierno para frenar un poco la situación con las jineteras en los lugares turísticos en Cuba? Bueno, turismo de prostitución es un término, parece institucional, ¿no? Es un concepto que no lo manejamos así. Es cierto que muchos extranjeros, que es un fenómeno mundial, ¿no? Va a algunos países buscando placer, satisfacción dentro de ella en el sexo opuesto. Y en Cuba, en los primeros años de la década del 90, donde nosotros perdimos cuando cayó el muro de Berlín, cayó el socialismo en aquellos países de Europa y perdimos el 85% del comercio exterior de golpe, se creó una situación económica muy difícil. Tuvimos que abrir abruptamente al turismo y el turismo trajo eso, más las necesidades que tenían que no justifican, porque si no, todo el que tenga una necesidad en el mundo no se prostituye. Eso ha ido desapareciendo en la medida que la economía cubana se ha ido recuperando y que además ha habido un tratamiento desde el punto de vista ético, moral, de valores, de que no es necesario vender su cuerpo para vivir de cierta manera u obtener determinados recursos. Es un fenómeno que ha ido desapareciendo, como les decía,
Hay centros turísticos como Varadero y estos lugares donde se protege con más fuerza este tipo de, yo no quisiera llamarle desviación, yo sé que aquí hay un sindicato. No, de situación. De situación. Y que realmente las mujeres sufren mucho en el sentido de que tienen que vender su cuerpo. Así, sobre todo muchas mujeres de estas profesionales, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay algo que a mí, en mi última visita a Cuba hace unos años, me ocupó mucho, o me preocupó mucho. Y se dio con una conversación con jóvenes diferentes con los que tuve la posibilidad de conversar. Es un desinterés, inclusive, de hacer posgrados en Cuba, en su propio país, por una razón muy simple. Dicen, ¿para qué me gradúo, hago un posgrado, consigo trabajo en el Estado y el dinero que produzco con ese empleo casi no me da para vivir? No puedo pensar en hacer una familia. O sea, se ha creado un poco de desinterés, por lo menos en los últimos años, sí, que fue cuando estuve ahí hace unos 5 años. Quisiera saber qué ha pasado con esto, si existe mucho retiro de los estudiantes luego que pasan de la educación media, si no están entrando a la universidad, si hay diserción. No, realmente esto es un fenómeno que también es universal. Hay, en la medida que las nuevas generaciones se van distanciando más de aquellos momentos iniciales de la revolución por supuesto que cambian las motivaciones, las aspiraciones y los niveles de compromiso. Con una historia que cada vez va siendo más antigua y que nosotros tratamos de mantener presente. En Cuba se hace un trabajo con la historia extraordinariamente fuerte en el sentido de que los jóvenes y las nuevas generaciones no se desarraiguen ni se separen de ella. De manera que la conozcan, la dominen y sean consecuentes con esa historia. A eso se contrapone un plan universal de dominación cultural que ustedes conocen, que sobre todo es blanco de ello la juventud, que es despolitizarla, desideologizarla, que no piensen en historia, que piensen en consumir, en comprar cosas, y no solo cosas, ideas también. Sobre todo ideas. Y yo a veces hablando con los jóvenes les digo, por poner el caso aquí, pero podría hacerlo de Cuba, es inadmisible que tú conozcas más de un cantante, del tatuaje que se hizo, de las veces que se ha divorciado y casado, que de un héroe nacional. Eso pasa en todos los lugares. Entonces Cuba no escapa de eso. Sí, Cuba no escapa de eso, pero hay una labor, una voluntad política por parte del Estado de que esa juventud no se desconecte de su historia. Qué bueno. Y del compromiso que tiene con la sociedad. De manera que usted se convierta en un ente activo, transformador de la sociedad, de lo que haya que transformar. Yendo con la educación, embajador, usted ha visto, usted que ya tiene un buen tiempo acá, la revolución que hay en este momento en República Dominicana, las jornadas extendidas, el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Sí. ¿Será que República Dominicana va a contar con Cuba también para ese proyecto? ¿Han habido acercamientos con la educación que tiene Cuba? Siempre he dicho que pueden contar con Cuba. Ahí está Cuba, que si la distingue algo es su solidaridad con el mundo, pero además que Cuba tiene una deuda de gratitud muy grande con República Dominicana por los aportes que hizo República Dominicana a la historia de Cuba. Y vuelvo a hablar de la historia, desde el cacique Atuey hasta nuestros días. O sea, República Dominicana ha sido un país hermano, un país con el que nos comunicamos con mucha facilidad, con el que establecemos una empatía rápida, y en ese sentido hemos expresado nuestra disposición, como lo hicimos para el programa de alfabetización, de mostrar en este caso el know-how, nuestra modesta experiencia, que la hemos repartido por el mundo, y por supuesto que República Dominicana puede contar con los profesores, con lo que haga falta. De hecho, muchos dominicanos van sobre todo a estudiar medicina a Cuba, por lo menos a prepararse, ¿no? En este momento hay casi 400 estudiantes de medicina. Eso le iba a preguntar, ¿por dónde anda ese número? Anda por ahí, hay otra cantidad similar ya graduados en Mayormente Cuba. Medicina, ¿verdad? Mayormente medicina, aunque también... Cine también, embajador. Cine, educación física y deporte. Sí. Y otras especialidades ya más puntuales, pero lo que más abunda es medicina, como usted dice. Embajador, en pleno siglo XXI,
¿cómo Cuba podría insertarse, digamos, en un mercado mundial frente a tantas limitaciones que realmente entendemos que tiene y que usted mismo de algún modo lo ha manifestado? ¿Cómo podría Cuba salir de donde está y poder insertarse en un mercado económico, en un mercado mundial, quizás no a la par con otros países, pero por lo menos tratar de llegar, ¿no? Bueno, levantando el bloqueo de los Estados Unidos. Esa sería la primera condición que favorecería totalmente y no es la inserción, Cuba está insertada, pero bueno, ese mercado no dejamos de reconocer la importancia que tiene y el peso que tiene a nivel mundial. Porque además ese mercado, además de limitarnos el acceso a él, hace por evitar y obstaculizar el acceso nuestro a terceros mercados, que es lo que nosotros llamamos la aplicación extraterritorial del bloqueo, que no es un tema entre Cuba y Estados Unidos solamente, sino se encargan de perseguir a las personas que establecen relaciones comerciales con Cuba, a condicionárselas, a extorsionarlas, a presionarlas para que las rompan. Cuba no está tan mal. Cuba no está en un estado de desesperación. Dígalo duro eso, embajador. Cuba no está tan mal. Acaba de publicar Naciones Unidas el índice de desarrollo humano de lo que va de año y Cuba está en el segundo lugar de América Latina, después de Chile, y en el 44 del mundo. O sea, son 190 y tantos países. Mire cuántos hay después de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la riqueza en Cuba se reparte, no se concentra en 3 o 4. Nosotros podríamos tener unos moles inmensos y los líderes políticos unos carros suntuosos, pero no es así. Así es. Porque tratamos de que todo el mundo coja igual. Honorable embajador, nos quedan apenas 2 minutos de tiempo de conversación. Implacable que Sí, la televisión Así es terrible. Así es. Usted evoca a Pablo Milanés en este momento, una canción legendaria de Pablo. Yo quisiera preguntarle desde su punto de vista, ¿a qué se debe? ¿Cómo ustedes han manejado esto a que en términos de lo que es el deporte y lo que es la cultura, cuando llega alguien de Cuba, todo el mundo entiende que es bueno, Sí, aunque no sea? Eso es bonito. eso es así. Pero es bueno. No, yo no he dicho Sí, que no yo lo no sea. sé, yo no sé. O sea, si viene de Brasil, si viene de Cuba o de México, todo el mundo entiende que es No, bueno. ha habido una tradición y ha sido uno de los Eso pilares es. de la revolución desde que triunfó: educación, Eso es. deporte, salud, deporte y cultura. Ahora, para ser justo, si bien la revolución ha impulsado eso y lo ha multiplicado, yo creo que hay en la Cuba pre-revolucionaria, hay grandes exponentes de la cultura y del deporte también. Así es, así es. Honorable Se acabó. embajador Alexis Bandrich, gracias por haber estado con nosotros Gracias en a el ustedes. desayuno en este día. Un honor para nosotros recibirle. Esperamos que en otra ocasión pueda venir y compartir con nosotros. Que tratemos estos temas que son tan importantes de la relación que tenemos con Cuba, histórica relación de hermandad, de cariño, de solidaridad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo a través de ustedes al pueblo dominicano que nos está viendo. Gracias, gracias Elizabeth, gracias Carol, gracias a la gente que está con nosotros. Agradezco antes de despedir a nuestros amigos de Rina Catering. De Rina Catering, todo esto es gracias a ellos. Puede llamarles, tienen servicios de picadera, comidas personalizadas, comidas para empresas. De Rina Catering en la Correa Cedrón número 48 con el teléfono 809-533-0970 y el 809-274-6499 de Rina Catering. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que han estado con nosotros en este día. Gracias una vez más al honorable embajador de Cuba, al Alexis Bandrich Vega, quien ha estado con nosotros. Gracias Elizabeth, gracias Carol. Gracias a usted. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.